Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al capítulo 2 de Esther. Ayer estuvimos viendo cómo Asuero, en medio de una fiesta por el poderío que tenía en su reino, utilizó 180 días para agasajar a sus colaboradores y a todo el pueblo, mostrando generosidad, mostrando también ostentación, porque incluso hasta tomaban bebidas alcohólicas en vasos de oro. Y cuando quiso llamar a su reina para presentarla en público, que también estaba en una fiesta de mujeres, esta no quiso ir y en medio de la borrachera tomó una decisión, aconsejado, por supuesto, con las personas que estaban allí alrededor de él, que eran personas de confianza, eran sus consejeros, que le dijeron que hiciera un decreto irrevocable, porque así eran los decretos en Persia, un decreto irrevocable para que Vasti ya no fuera reina y de esa manera pues infundir cierto tipo de temor en las mujeres para que no irrespetaran a sus esposos. Sacamos algunas aplicaciones espirituales de esta historia y hoy vamos a adentrarnos entonces en el capítulo número 2. Pero antes de hacer ese análisis, quiero mostrarles algunos materiales bibliográficos que nos van a ayudar en un futuro para los estudios que vamos a hacer en los próximos libros. Tengo este libro que se llama Preguntas y Respuestas sobre el Santuario, que lo tengo en físico, pero también en digital para regalárselos y obsequiárselos a todos ustedes. Para recibir este material solo debes escribirme al siguiente número, toma nota, +57 314 358 1359. Si lo deseas en digital, no importa en qué parte del mundo te encuentres, yo te lo voy a enviar gratuitamente. Si estás en Colombia y lo quieres en físico, contáctame para ver cómo podemos hacerte llegar este material. En estos días adquirí un libro nuevo, tenía tiempo que no lo veía porque cuando yo era estudiante lo leí y no tenía el recurso para comprarlo. Ahora yo todavía sigo invirtiendo en libros, yo compro libros para mí y les invito a que ustedes también compren libros en físico, no se conformen solo con los digitales son buenos. Cristo en su santuario, lo vamos a necesitar mucho cuando lleguemos a los libros proféticos. Y este libro que se llama El Santuario y el Mensaje de los Tres Ángeles, que nos va a ayudar mucho en la guía de estudio de la Biblia del nuevo trimestre. El Santuario y el Mensaje de los Tres Ángeles lo tengo también en digital. Si ustedes lo quieren gratuitamente, se los puedo obsequiar. Y para los temas de Esther y el próximo libro de Job, tengo este libro que se llama El Gran Conflicto y la Erradicación del Mal. Aquí habla sobre el tema del gran conflicto que está reflejado tanto en el libro de Esther como en el libro de Job, que vamos a estudiar dentro de poco al terminar el libro de Esther. Este no lo tengo en digital, pero si en este video, si llegamos a 300 me gusta, voy a escanear este libro y se los voy a regalar a todo el que me lo pida a través del WhatsApp. +57 314 358 1359. Así que a compartir los videos para llegar a más personas. Y yo sé que estos videos lo ven más de 1000 personas a diario. Y si usted simplemente le da un me gusta, va a tener la posibilidad de llevarse este libro gratuito en formato PDF. Sin más preámbulos, abrimos nuestra Biblia en el segundo capítulo del libro de la reina Esther, que hasta el momento todavía no es reina, pero vamos a ver cómo fue su coronación y cómo esta mujer llegó a ser reina. Dice el capítulo número 2 de la siguiente manera: Después, cuando se calmó la ira del rey Asuero, cuando el hombre volvió en sí, cuando ya estaba sobrio y se había calmado, se acordó de Vasti y de lo que hizo, del decreto que había firmado y de lo que sentenció contra ella. Ya no tenía reina. Tenía mujeres, posiblemente sí, porque hemos visto a lo largo de la historia que los reyes, incluso los reyes judíos, tenían varias concubinas. Pero Vasti era la reina. Tenía toda la autoridad sobre todas las otras mujeres del harén del rey, en este caso en el del rey Asuero. ¿Sí? O sea, los reyes tenían su reina y tenían sus concubinas. No quiere decir que eso fuera correcto. No era correcto en ningún sentido.
Y los reyes judíos tenían esa misma costumbre. Los reyes de Israel habían adoptado esa misma costumbre pagana de tener varias mujeres, pero tenían su reina. Y Asuero tenía varias mujeres y destituyó a su reina porque la reina no le hizo caso al llamado y Asuero lo tomó como una ofensa. Entonces, cuando él vuelve en sí, se da cuenta de lo que hizo y dice el versículo 2, le dijeron sus cortesanos, busquen para el rey doncellas de buen parecer, doncellas vírgenes. Ponga el rey en persona en todas las provincias de su reino, que junten todas las doncellas de buen parecer en el palacio real de Susa, que sean puestas al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den lo necesario para su adorno. A ver, vamos a estar claros. Esto que está sucediendo en el libro de Esther está muy alejado de las circunstancias del estilo de vida de los judíos. Aquí estamos hablando de los persas. Esto es un libro que está concentrado en los persas y las acciones persas pues claramente van a afectar al pueblo judío porque el pueblo judío pertenece al reino persa. Entonces la costumbre que vemos aquí en Esther son costumbres persas. Tenían eunucos y los eunucos, ustedes saben que los eunucos son personas castradas, son hombres castrados. Hombres a los cuales le han extirpado los testículos para que no tengan deseo ni atracción hacia las mujeres. Y los eunucos eran colocados en el harén de los reyes y eran colocados también en funciones adecuadas para que se concentraran en sus funciones. Esto es importante porque en el tiempo de Daniel, a Daniel se le pone o se le coloca a un eunuco que lo dirija. Y hay quienes piensan y creen que el mismo Daniel, como no se registra que se haya casado, cabe la posibilidad de que para que se concentrara en los estudios, había sido castrado. Era eunuco. Y esa es una posibilidad que vamos a estudiar cuando lleguemos a Daniel. Todos estos detalles son importantes. Aquí vemos un eunuco que está encargado de las mujeres y se da una publicación de que el rey está buscando reina. Y seguramente muchas mujeres querían optar a ser reina. Querían tener ese privilegio de ser reina. En algunas películas que tuve la oportunidad de ver sobre la reina Esther, vi cómo el que elaboró la película trataba de proyectar que las mujeres fueron obligadas a llevarlas al palacio. Yo no creo que hayan sido obligadas, yo creo que se les motivó y se les instruyó con el deseo de que quizás ellas podían llegar a ser reinas. ¿Y quién no quiere una mujer? A ver, una mujer que quizás no tenga ese temor de Dios, que no tenga esa comprensión de los tiempos. ¿Quién no quiere llegar a ser reina? Todavía existen los concursos de belleza en el mundo, donde las mujeres se exponen y hacen tantas cosas para tener una corona que simplemente va a durar un año nada más. Pero aquí esta reina iba a ser para siempre. Así que se elaboró un concurso de belleza donde muchas jóvenes estaban dispuestas a participar. Y dice el versículo número 3 en la parte final que se le dieran adornos necesarios. Ellas utilizaban sus joyas, aretes, cadenas, muñequeras, tobilleras, todo tipo de adornos que se usaban en ese tiempo y que se usaban en estas naciones o culturas paganas que no pertenecían al pueblo judío. Y muchos judíos habían adoptado también estas costumbres. No quiere decir que estuviera bien, pero las habían adoptado. Y la joven que agrade al rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó al rey y lo hizo así. Versículo 5. Había en Susa, y aquí cambia el panorama de la historia, había en Susa, la residencia real, un hombre judío llamado Mardoqueo. Mardoqueo, un judío que venía de su ascendencia de aquellos que fueron deportados hacia Babilonia, había nacido allí, en ese lugar, pero sus familiares habían venido del cautiverio. Se le describe como hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, que había sido transportado de Jerusalén con los cautivos llevados con Jeconías, rey de Judá. Y aquí hay un detalle importante en la historia. ¿Okay? Jeconías, que es Joaquín. Entonces voy a colocar aquí la imagen de las deportaciones hacia Babilonia. Vamos aquí a colocarles esta imagen que ya la he colocado en otra oportunidad.
Ustedes saben que el imperio babilónico hizo 3 deportaciones. En la parte de arriba ustedes pueden ver 3 fechas en color rojo. Una dice 605 a.C., 597 a.C. y 586 a.C. Estas fueron las 3 deportaciones que los babilonios hicieron de los judíos. En el año 586 fue la última deportación que incluyó la destrucción de Jerusalén cuando estaba Sedequías de rey. Entonces, estos reyes tenían 2 nombres, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, todos ellos les variaban los nombres. Entonces aquí se menciona a Jeconías. Entonces resulta que en la segunda deportación hacia Babilonia, estamos hablando del año 597, en este año 597 fue deportada la familia de Mardoqueo. Mardoqueo tuvo que haber nacido allí en ese exilio, porque Mardoqueo no tenía más de 100 años. Entre el tiempo de la deportación hacia Babilonia hasta el tiempo de Esther, estamos hablando de más de 100 años, por ahí unos 118 años. Así que Mardoqueo no era tan viejo, pero tenía ese historial. Entonces, ya teniendo en cuenta esta parte histórica, podemos entender el contexto en el cual se desarrolla la vida de Mardoqueo. Dice entonces acá, versículo número 7, que Mardoqueo había criado a Hadasa, que es Esther. Hadasa, su traducción es algo así como mirto, ¿sí? Un mirto. Y Esther es estrella, es un nombre persa, hija de su tío, porque era huérfana de padre y madre. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando sus padres murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija adoptiva. Cuando se divulgó la orden del rey, fueron reunidas muchas jóvenes de la residencia real de Susa y puesta a cargo de Gai. También Esther fue llevada a la casa del rey. ¿Fue llevada de manera voluntaria? Posiblemente. ¿Fue obligada? Quizás se le recomendó. No fue obligada como tal a ir al palacio real. Se le recomendó, se le exhortó, se le orientó, se le dijo que podía llegar a ser reina. Yo no creo que la hayan llevado en contra de su voluntad, porque un rey no iba a tener una reina en contra de su voluntad. No era una esclavitud, era un privilegio que se le iba a dar de ser reina. Así que posiblemente Esther fue de buena voluntad, no fue obligada a ir, y ella compadeció ante esta convocatoria de candidatas al reinado. ¿Quiere decir entonces que las jóvenes cristianas de hoy en día deben participar en concursos de belleza? No, por supuesto que no, porque es algo totalmente diferente. Es totalmente diferente. ¿Okay? Aquí estamos hablando de una posición real, una posición que va a tener cierto tipo de influencia social. En cambio, los concursos de belleza de hoy en día simplemente lo que buscan es el atractivo del cuerpo. Más nada. Eso es todo. Al año siguiente la van a cambiar porque ya no va a ser la hermosa que era porque con el tiempo cambia. En cambio, la reina siempre sería reina. Y siempre iba a dominar allí en el gobierno, iba a tener influencia social mientras el rey estuviese en el cargo. Entonces dice que la joven agradó a Hegai, el eunuco, versículo 9, halló gracia ante él y prontamente le dio los atavíos y las raciones. Puso también a su disposición 7 doncellas selectas de la casa del rey y la pasó con sus doncellas a la mejor casa de las mujeres. Esther no declaró su pueblo ni su parentela, o sea, no dijo que era de descendencia judía. No lo dijo porque los judíos eran una raza, aunque todos habían nacido allí en esos territorios. Así como los israelitas que nacieron en Egipto eran egipcios, estos judíos habían nacido en esa tierra y pertenecían al reino persa y manejaban el idioma persa y conocían toda la cultura de Persia. Por lo tanto, ellos eran considerados ciudadanos de allí. Aunque su cultura era judía, ellos vivían como nacionales, eran de ese territorio, porque nacieron en ese lugar. Entonces, el judaísmo era visto más como una religión o como una raza, no como una nacionalidad, porque Persia dominaba todos esos territorios. Entonces ella no declaró por orden de Mardoqueo para que no hubiera ningún tipo de prejuicio. Y dice que cada día Mardoqueo, versículo 11, se paseaba ante el patio de la casa de las mujeres
para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Parece que Mardoqueo tenía un trabajo dentro del palacio, o sea, servía al rey, quizás en la clase más baja, quizás el servicio más humilde, pero tenía un trabajo dentro del palacio, por eso tenía acceso a esos lugares. Antes de ir al rey Asuero, cada joven seguía un tratamiento de belleza durante 12 meses. 12 meses. O sea que el rey no estaba tan apurado en tener reina, porque allí se le dio oportunidad a las mujeres 12 meses de preparación. El rey tenía sus concubinas, pero no tenía reina, y eso duró un año completo, 12 meses. 6 meses estaban con óleo de mirra. La mirra era como un tipo de perfume que se utilizaba incluso para embalsamar a los muertos para que no expidieran mal olor. Entonces aquí estas mujeres eran cubiertas con óleo de mirra y 6 meses con perfumes y cremas femeninas. Entonces la joven iba al rey y le daban todo lo que ella pedía para ir de la casa de las mujeres a la casa real. O sea, a las mujeres se les daba todo lo que pedían, todo lo que quisieran. Todo tipo de prendas, todo tipo de ropa, todo tipo de joyas, todo tipo de alimentos que ellas quisieran, que se pudieran sentir saludables, felices para presentarse ante el rey. Iba allá por la tarde y a la mañana volvía a la segunda casa de las mujeres a cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas, porque el rey tenía concubinas, ya lo dijimos. No volvía más al rey salvo que él la quisiera y la llamara por nombre. Cuando llegó el turno de Esther, entonces aquí yo puedo concluir algo, y esta es mi conclusión personal. Todas esas doncellas que fueron llevadas al palacio fueron tratadas como concubinas del rey. Todas las que quisieron ir. ¿Cuántas? No sabemos cuántas. O sea, tampoco iba a tener 1000 mujeres como Salomón. Tuvieron que haber hecho algún tipo de selección y que el rey dijera, bueno, quiero tantas mujeres, y de todas esas mujeres concubinas que voy a tener para mí, en el momento en que estén conmigo, que compartan conmigo, que legalmente se casen conmigo, ¿sí? Porque el rey las iba a tratar como sus princesas, como sus concubinas, iban a estar bien, iban a estar cómodas. De todas esas mujeres iba a seleccionar una. Quizás en este tiempo no podemos entendernos porque la cultura es totalmente diferente, ¿sí? No lo vamos a entender porque nosotros tenemos una manera de pensar diferente, a pesar de que vivimos en una sociedad que se desmorona y que vive en libertinaje y hace y deshace. Estas cosas que estamos leyendo aquí en el capítulo número 2 de Esther no la podemos entender porque era una cultura totalmente diferente a la nuestra. ¿Ok? Quizás en el Medio Oriente, los países árabes, la entiendan un poco mejor. Cuando llegó el turno de Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, cuando le tocó el turno de ir al rey, nada pidió Esther. Esther era una mujer muy humilde, no pedía nada, sino lo que le dio Hegai, eunuco guarda de las mujeres. Y Esther hallaba gracia ante todos los que la veían. Esther era tan educada que se ganó la simpatía de todos los que estaban a su alrededor. Así Esther fue llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, en el mes de Tebet, que es aproximadamente el mes de enero, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que todas las mujeres. Fíjense que el comportamiento de Esther, la actitud, la manera de actuar ante todas estas cosas que estaban a su alrededor, hizo que no solamente se ganara la simpatía de las personas, sino también del rey. De hecho, el rey la escogió como su reina. Dijo, esta será mi reina. Halló más gracia y más favor ante él que todas las doncellas, y puso entonces el rey la corona real en su cabeza, y la declaró reina en lugar de Vasti. Después el rey ofreció un banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete en honor a Esther. Rebajó los tributos de las primicias y dio mercedes con generosidad real. O sea, fíjese que hasta el pueblo salió favorecido gracias a Esther. El rey se sintió tan feliz con esta mujer, con su manera de ser, no solo con su belleza, su manera de hablar. Y aquí hay un mensaje para cada uno de nosotros. Aunque las circunstancias que está viviendo Esther son muy diferentes a la nuestra, hoy con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra actitud ante las circunstancias, podemos caer en gracia a todas las personas.
como cristianos, que reflejamos o que deberíamos reflejar el carácter de Jesús por la influencia del Espíritu Santo, debiéramos caerle en gracia a mucha gente. Debiéramos ser unas personas atractivas, quizás no física, pero nuestro carácter nos debe hacer atractivos hacia las demás personas. Hay muchas cosas que debemos cambiar. Y tomemos en cuenta que Esther era una muchacha joven, muy joven, pero muy bien instruida por Mardoqueo. Entonces Mardoqueo como instructor, como padre adoptivo, hizo un trabajo excepcional. Yo hoy veo los defectos de carácter de mis hijos reflejados por culpa de mis propios defectos de carácter. Entonces mis hijos proyectan lo que yo soy. Mardoqueo tenía que ser un hombre humilde, espiritual, sencillo, agradecido con Dios. A pesar de vivir en el exilio, a pesar de conocer la historia de cómo el pueblo sufrió a causa de su pecado, Mardoqueo era un hombre que confiaba en Dios completamente, que aceptaba la voluntad del Señor. Y todo eso lo proyectó en Esther. Esther era lo que Mardoqueo le había enseñado. No solamente por letra, sino por testimonio. La conducta de Esther era intachable como sierva de Dios. Quizás una mujer imperfecta como cualquier mujer, al haber aceptado ir a participar en un concurso como esto, y vuelvo y repito, las circunstancias eran totalmente diferentes a las nuestras, y quizás Mardoqueo también consintió en que ella participara porque sabía que todo estaba en las manos del Señor. Ellos están viviendo en el mismo contexto de Esdras y Nehemías. Mientras allá se está reconstruyendo el templo, mientras se están reconstruyendo los muros, aquí está sucediendo un evento excepcional. La elección de una nueva reina en el imperio. ¿Cuántos años tenía Esther cuando fue seleccionada como reina? La Biblia no lo dice, pero yo tengo una teoría personal. Y mi teoría personal es que Esther, Daniel, José y David tenían la misma edad en momentos cruciales de su vida. Repito, Esther, Daniel, David y José, el de Egipto, tenían la misma edad en los momentos más cruciales de su vida. José cuando fue vendido como esclavo a Egipto por sus propios hermanos. David cuando venció a Goliat. Daniel cuando fue llevado a Babilonia y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y Esther cuando fue elegida reina. ¿Qué edad tenían? Para mí, esto es mi opinión personal, esto es mío, porque yo tengo criterio, después de haber estudiado algunos capítulos de la Biblia, para decir que ellos eran jóvenes no adultos. O sea, estarían entre una edad entre 16 y 17 años quizás. Quizás 18, quizás 19, no lo sé. Pero eran jóvenes. Jóvenes que son modelos para nosotros como cristianos. Jóvenes que fueron instruidos correctamente por sus padres. Jóvenes como José, que estuvo dispuesto a decir, yo no voy a estar con la mujer de Potifar, porque eso es desagradable a Dios. ¿Cómo voy a traicionar a mi Dios? Jóvenes como Daniel, que dijo, yo no me voy a contaminar a pesar de que estoy en una nación pagana, no me voy a contaminar con la comida del rey porque mis padres me instruyeron bien y porque Dios es mi guía. Jóvenes como David, que en medio del temor que tenía el pueblo de Israel a causa de los filisteos, David dijo que él iba a vencer al gigante no con espada, ni con palo, ni con armas, sino con el poder de Dios. Y por eso es que nosotros como iglesia debemos trabajar con nuestros jóvenes ahora. Trabajar con el ministerio juvenil de nuestras iglesias, no para adoptar el ministerio juvenil al mundo, porque hoy vemos iglesias cristianas que adoptan las costumbres del mundo para atraer a los jóvenes. Entonces, como hay que atraer a los jóvenes, porque los jóvenes están atrapados en el mundo, entonces tenemos que adaptar a la iglesia las costumbres y empezar a traer reggaetón a la iglesia, a poner a las muchachas en bailes, en danzas, y apagamos las iglesias como que si fuera un teatro, apagamos las luces, ponemos luces de colores, compramos guitarras eléctricas, baterías en nuestras iglesias, para atraer a los jóvenes. No. A los jóvenes hay que enseñarles principios. Daniel, José, David y Esther tenían principios bien establecidos, bien formados, y en los momentos de crisis salieron adelante y confiaron en el Señor. Entonces nosotros no estamos en la iglesia para entretener a los jóvenes.
dándoles premios, que si galletas, que si dulces, que si aquí, que si aquí, que si está. Para que vengan el día que no les demos esos premios. Enfrentarán las crisis sin convicciones. ¿Qué tenemos que hacer? Nutrirlos. Hay un material de historia de la iglesia que se llama Nuestra Herencia. Tenemos que nutrirle y saber que hay un legado que transmitirles a ellos, para que ellos continúen la obra. Esther sabía que era judía. Sabía que tenía una historia. Sabía que tenía que confiar en Dios. Quizás no lo publicaba. Así como yo aquí en este canal no les digo de a qué iglesia pertenezco. No se los voy a decir, aunque ya muchos lo deducen por el contenido del material. Pero yo tengo criterio porque se me fundamentó convicciones desde que yo era muy joven. A los 15 años que quedé huérfano, empecé a estudiar del santuario, de la venida del Señor Jesús, de los mandamientos, y aunque he sido imperfecto y he cometido errores, aquí estoy confiando en el Señor porque el fundamento se dio en la edad juvenil. Y estos muchachos fueron instruidos desde niños, y cuando entró la crisis, en medio de su adolescencia, ellos pudieron decidir confiar en Dios y no en lo que estaba a su alrededor. Tremenda lección de esperanza para este día. Dice entonces versículo 18, el rey ofreció un banquete a todos los príncipes y siervos en honor a Esther. Versículo 19. Cuando se juntaron las doncellas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, según lo había aconsejado Mardoqueo. Esther no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo le decía, como cuando era educada por él. ¿Se dan cuenta? La educación tan buena y bien fundamentada que le dio Mardoqueo a Esther. Ya la parte final del capítulo dice que en los días en que Mardoqueo servía a la puerta del rey, Bigtán y Teres, que seguramente eran dos eunucos oficiales del rey, de la guardia de la puerta, se enojaron y procuraron matar al rey, hacer un complot. Conspiraron contra el rey. Mardoqueo se enteró de una u otra manera, se enteró de esta maldad que querían hacerle al rey. Sí, quizás el pueblo estaba descontento con algunas cosas, como hoy muchas personas están descontentos con sus gobernantes o con sus dirigentes también espirituales. Pero no podemos conspirar ni actuar porque eso es un error gravísimo. Tenemos que dejar que Dios tenga el control de todas las cosas. Por cierto, la historia dice que Asuero Jerjes, fue muerto también por una conspiración. Pero en este momento, Dios iba a proteger a Asuero, al rey de Persia, gracias a la advertencia de Mardoqueo. Dice el versículo 22 que cuando Mardoqueo lo supo de este complot, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Entonces se indagó el caso y fue hallado cierto. Por tanto, ambos fueron colgados en una horca y se escribió el caso en los anales en la presencia del rey. Mardoqueo le salvó la vida al rey, así como hoy el cristiano fiel es de gran beneficio para naciones, para culturas, para reinos, para pueblos y lugares donde tienen gobernantes incluso que no tienen respeto de Dios. Tú y yo somos una bendición donde estamos viviendo. Tú y yo somos una luz al mundo. Tú y yo somos el remanente de Dios que guarda los mandamientos del Señor y tiene el testimonio de Jesucristo. Y eso es una bendición para la comunidad. A veces la comunidad no se entera. A veces la sociedad no se da cuenta el beneficio de tener siervos de Dios fieles. En otras palabras, Mardoqueo es la representación del remanente fiel de Dios en este tiempo del fin. Tú y yo debemos ser como Mardoqueos, instructores de la verdad presente, y también debemos dar advertencias del peligro inminente que se acerca a este mundo, así como Mardoqueo advirtió del peligro que podía sufrir el rey Asuero. Esto es un mensaje que fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza en este día. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por las instrucciones de hoy. Gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros. Tenemos una responsabilidad de instruir a nuestros jóvenes para que hagan tu voluntad en todo tiempo. Debemos advertir del peligro inminente que sufrirá este mundo si no presta atención a tus enseñanzas. Permítenos proclamar la verdad presente, tal cual como está registrada en las Sagradas Escrituras.
Sabemos que tenemos grandes desafíos, pero tú eres nuestro ayudador. Gracias porque nos amas en todo tiempo. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad cuando continuaremos con el capítulo número 3 del libro de Esther. Así que no olviden suscribirse, denle me gusta a este canal para que puedas recibir los materiales que estamos preparando para que ustedes puedan tenerlo en formato digital. No se pierdan el contenido de estos materiales que son de gran valor para este tiempo. Que Dios te bendiga a lo largo de todo este día.